estoy seguro el Señor va a hacer crecer. Dice el libro de los Hechos que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y en esta mañana vamos a tener una conferencia titulada ¿Cómo estudiar la Biblia? Miles de personas vienen a Jesucristo y no han descubierto cómo leer la Biblia. Porque la Biblia no es un libro común y corriente. No es un libro que tú compras en la tienda y lo comienzas a leer del Génesis al Apocalipsis y dices, ya leí la Biblia. He encontrado muchas personas con las cuales yo debato constantemente y me dicen, ya he leído la Biblia 3 o 4 veces y creen que leer la Biblia es como cualquier libro y ya es suficiente el conocimiento que obtienen. Sin embargo, la Biblia es un libro diferente. Y la Biblia no se comienza leyendo del principio al final, sino que se comienza leyendo del Nuevo Testamento en adelante. Y ya después comenzamos a comprender el Antiguo Testamento. Entonces la Biblia está dividida en 2 partes, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y todas las personas que por primera vez en su vida comienzan a leer la Biblia, necesitan comenzar a leer principalmente a partir del Evangelio según San Juan. Antes de comenzar a ver la necesidad de estudiar la Biblia y cómo la podemos estudiar, yo quiero que ustedes consideren 3 bases para poder comenzar a leer la Biblia. 3 bases muy importantes. Y la primera es la siguiente. La Biblia es un libro sellado. Es un libro velado. Hagan de cuenta que tiene un sello invisible. Y una persona que no tenga al Espíritu Santo, una persona que no tenga a Jesucristo dentro de ella, no puede abrir el sello. Porque el único que le quita el sello a la Biblia para que podamos comprender su mensaje es el Espíritu que la escribió. Entonces, esto es importante y vean ustedes en 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 14, lo que dice el apóstol Pablo respecto a lo que estamos diciendo. 1 de Corintios 2:14. Y dice así, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Escuchen por qué. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de razonar, dice. No, dice, se han de discernir espiritualmente. Entonces, cuando una persona es natural, la palabra natural significa no regenerada. Significa que es una persona que no tiene la ayuda divina para poder comprender las cosas de Dios. Yo recuerdo antes de ser cristiano, venía la Biblia y lo primero que decía yo, está llena de contradicciones. Después leía el Antiguo Testamento y decía, ¿cómo es que un Dios manda matar a tal y tal persona? Los pensamientos encerrados en este libro me eran, ¿qué cosa? Locura. ¿Y por qué me era locura? Porque aquello que no entendemos, lo rechazamos inmediatamente. Pero la Biblia es muy clara porque dice la Biblia que las cosas del Espíritu Santo tienen que ser discernidas. No podemos venir con una mente, aunque tengas el premio Nobel de Literatura, aunque seas una persona docta y entendida en las cosas intelectuales, la mente común y corriente no sirve para las cosas del Espíritu. Las cosas del Espíritu están más allá de la capacidad intelectual normal del ser humano. Por eso, una vez Agustín de Hipona, el gran santo que existió hace varios siglos, iba caminando una vez por la playa y venía pensando, San Agustín, Dios mío, ¿por qué permitiste tanto sufrimiento y tanta maldad en este mundo? Dios mío, ¿por qué no hiciste otro plan mejor donde no hubiera tanta infelicidad? Y comenzó Agustín en su mente teológica a preguntarle a Dios algo que no podía él llevar en su mente. En eso se encontró a un niñito junto a la playa. Y el niñito estaba haciendo un pozo en la arena. Y agarraba el niño agua del mar en sus manos y venía corriendo al pocito y le echaba dentro del pozo. Y Agustín se detiene y le pregunta al niño, ¿qué cosa estás haciendo? Y le dice el niño, estoy tratando de meter el océano en ese hoyito. Y Agustín le dijo, pues esto es ridículo, irracional y absurdo. ¿Cómo se te ocurre creer que algo más grande que el hoyito pueda caber ahí? Y el niño se paró y le dijo a Agustín, ¿y tú cómo quieres poner la mente de Dios en la jicarita que tienes dentro? En ese momento Agustín se detuvo y fíjense que les estoy hablando
de la mente más grande que ha habido en el mundo de la historia de la iglesia cristiana. Agustín de Hipona está considerado uno de los más grandes teólogos de la historia del cristianismo. En ese momento Agustín se ubicó en una perspectiva correcta intelectual. Y desde ese momento en adelante, Agustín supo que habría muchas cosas en la mente de Dios que, aunque él las pudiera tratar de penetrar, no las iba a poder entender. ¿Cuál era el problema de Agustín? Su capacidad limitada mental. Si ahorita agarramos a Isaías, el hijito de Enrique Lucía, que tiene 3 años de edad, y le digo, ¿tú sabías que de acuerdo a la séptima potencia del logaritmo fulano de tal, la trigonometría, y me comienza a decir, ¿verdad? Tonto, me va a comenzar a decir. Y por más que yo le quisiera explicar trigonometría a Isaías, no lo podía comprender. ¿Por qué? Porque su mente no puede captar ni percibir algo que está más allá de su capacidad. Pero cuando Isaías tenga 13 años o 15 años, ¿lo podrá comprender? Va a comenzar a comprender matemáticas, sumas, aritmética, cuadrados, etcétera, etcétera, porque su capacidad mental ha sido desarrollada. Queridos hermanos, así es la mente espiritual. Muchos de ustedes son niños que acaban de nacer en Cristo y necesitan comprender que la mente espiritual tiene que ir desarrollándose. Y mientras más te alimentes de la Biblia, mientras más conozcas a Dios, más vas creciendo y más vas comprendiendo los pensamientos de Dios. Entonces no seas como el muchacho que llegó ayer después del desayuno y me dijo, oiga, señor Alducin, explíqueme aquí en Ezequiel que... Le dije, ¿cómo que Ezequiel? ¿Tú cuándo invitaste a Cristo? Le pregunté, me dice, lo acabo de invitar ahorita. Le digo, mira, te vas a dar una atragantada tremenda y te vas a empachar si yo te explico Ezequiel. ¿Qué trata usted de decirme? Que ahorita acabas de nacer y necesitas gerbercito, jamoncito picado y lechita. Y el año que entra, si te vienes a discipular, le dije, y te enseño la Biblia, te voy a explicar el libro de Ezequiel. Pero la Biblia tiene leche y la Biblia tiene carne. Entonces no tratemos de atragantarnos y querer comprender cosas que nuestra capacidad nos impide hacer. Entonces, el primer principio es muy importante. La Biblia es un libro sellado, velado al hombre natural. Y no podemos comprenderla si no tenemos a Jesucristo en nuestra vida. Vean ustedes también Mateo capítulo 11, versículo 25. Y el Señor Jesucristo, de sus mismas palabras, dice lo siguiente, Mateo 11, 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. ¿A qué se refería Jesucristo con estas cosas? Bueno, se refería a los pensamientos de su Padre, al mensaje que él traía a la gente. Una vez comenzó a platicarles una parábola a la gente y se acercó sus discípulos y le preguntaron a Cristo, ¿por qué les hablas en parábolas? Y Cristo les dijo, porque tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven, y su corazón se ha endurecido y se ha engrosado porque no quieren entender. Entonces encontramos otro principio antes de estudiar la Biblia, que si una persona viene predispuesta a la Biblia y con el afán de encontrar contradicciones y atacarla, nunca conocerá la verdad. A la Biblia tenemos que acercarnos, dijo Cristo, como los niños. ¿Cómo se acerca un niño a la escuela? Desprogramado. Yo tomo ahorita a Isaías y si le enseño el budismo, él acepta y no me hace ninguna pregunta de Buda y crece en un hogar budista. Si recibo a otro niño y le enseño el comunismo, yo le puedo hacer un comunista desde que es pequeño. Nosotros los padres programamos las mentes de nuestros hijos con la información que querramos. Si tú eres ateo, a tus hijos los vas a programar y van a crecer ateos. Entonces ellos son programados porque no están programados anteriormente. Cristo dice que cuando vengamos a sus pensamientos, nos acerquemos como los niños. El problema de muchos de ustedes y el problema mío cuando yo vine a Cristo es que yo estaba demasiado programado. Tenía filosofía, psicología, gurús, dianética, control mental, bla, 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 tantas religiones y tantas filosofías en las cuales estuve involucrado que me costó mucho trabajo hacerme humilde a recibir los pensamientos de Dios. Entonces, qué importante es este principio. El segundo principio es que la Biblia solo la puede enseñar
la Biblia solo la puede enseñar o revelar el Espíritu Santo. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Y el Señor Jesucristo se acerca cada vez más y más a Jerusalén, donde le esperaba en el Calvario una muerte de cruz. Y en estos últimos días antes de él enfrentarse a la muerte, él sabía que sus discípulos, cuando le hubieran colgado y desangrado en esa cruz, los discípulos, en primer lugar, serían apoderados de miedo y se sentirían solos. Y entonces Cristo les dirige estas palabras, San Juan 14, versículos del 15 al 18. Y les dice: si me amáis, guardar mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Qué palabras más consoladoras antes de despedirse. Y luego vean ustedes a continuación, ahí mismo en el versículo 23 al 26, respondiendo Jesús les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis mandamientos, mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, ¿qué cosa dice? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces es inútil que tú quieras comenzar a leer la Biblia, es inútil que comiences a tratar de estudiar la Biblia sin tener de maestro al Espíritu Santo. Entonces la Biblia no es de interpretación privada, es por eso que hay tantas sectas, porque las sectas es el surgimiento de individuos que enseñan la Biblia sin el Espíritu Santo. ¿Y saben lo que pasa? La tuercen, la pervierten, le agregan o le quitan. Entonces ya es la Biblia adulterada, ya no es la palabra de Dios, ya es la palabra de Dios más la cosecha y la crema de los hombres. Y cuando tenemos el Espíritu Santo, comenzamos a ver que el Espíritu Santo es claridoso en todas sus enseñanzas. Ahora vemos en tercer lugar el tercer principio, y el tercer principio es que para estudiar la Biblia necesitamos dos cosas importantes en nuestro corazón. Número uno, humildad. ¿Qué es la humildad? Es el reconocimiento, repito, de tu capacidad intelectual limitada. ¿Cuántas veces yo no venía el libro de los Hebreos? ¡Ay, a todos los nuevos convertidos les encanta Apocalipsis! Y es lo peor que puedes hacer, ¿no? Digo, no te estoy diciendo que no lo leas, lo puedes leer. Pero no vas a entender ni papa, te vas a dar una mareada y una empachada tremenda. ¿Por qué? Porque necesitamos tener paciencia. Tienes que reconocer la humildad para tener paciencia de comprenderla poco a poco. Los niños, cuando son chiquitos, imagínense nada más que a mi hijo me pidiera de 7 años una motocicleta. En ese momento a un niño de 7 años le das una motocicleta y es igual a darle una pistola 45, ¿no? Pero él quiere ya la motocicleta. Sin embargo, necesita la paciencia para ir recibiendo todas las cosas de su padre. Entonces, dice en Santiago, capítulo 1, versículo 21, lo importante que es la humildad y la paciencia para recibir la Biblia. Y dice Santiago, por lo cual, Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, escuchen, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. No solamente la humildad, sino también la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre es la docilidad para recibir las enseñanzas del Espíritu Santo.
Si yo tengo un discípulo que es mi hijo chiquito y le digo, no ponga los pies cuando te sientes a comer arriba de la mesa, y el niño me dice, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, mijito, por favor, esto, ¿y por qué? Oye, ¿ustedes creen que en ese niño hay docilidad? Si tú eres maestro en la escuela, 2 más 2 son 4, y se levanta alguien, ¿y por qué son 4 y no son 5? Nos damos cuenta que esta actitud es una actitud de soberbia, es una actitud de desafío abierto a la enseñanza. Cuando yo vengo a Dios, cuando no entiendo una cosa, yo no le digo a Dios, ¿y por qué? ¿Por qué? Una actitud de desafío, sino que vengo y le digo, Padre Santo, no lo entiendo, explícamelo. Pero vean ustedes las dos diferencias de actitud. Ahora que vino el huracán, había gente que decía, ¿y por qué permitiste esto? Y comenzaron a gritarle a Dios. Y el cristiano viene y dice, Señor, no entiendo lo que está pasando, pero tú tienes una razón detrás, yo no lo comprendo ahorita, pero yo quiero que me lo expliques. Vean las dos actitudes. Una es viniendo a pedir cuentas y la otra es a pedir explicación. Y a la Biblia tú no puedes venir, ni puedes caminar con Dios con una actitud de soberbia y de orgullo en tu corazón. Vamos a ver ahora la necesidad de estudiar la Biblia. ¿Por qué es tan importante estudiarla? Dice en primer lugar en 1 de Pedro 2:2 que la primera razón por la cual necesitan ustedes y yo también estudiar y seguir estudiando la Biblia todos los días es para crecer espiritualmente saludables. ¿Qué le pasa a tu niño cuando no le das durante una semana la mamila? ¿Qué te pasa cuando en 3 días tú no comes ni cenas ni desayunas? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Nos debilitamos físicamente. ¿Qué cosa es lo que me da energías ahorita para estar parado enfrente de ustedes, para caminar, para pensar, etcétera, etcétera? ¿Qué cosa es lo que nos hace? ¿Cuál es nuestro combustible? Una alimentación balanceada de frutas, vegetales, carne, leche, proteínas, minerales, etcétera, etcétera, etcétera. Queridos hermanos, espiritualmente quiero que entiendan ustedes que es exactamente la misma analogía. ¿Qué pasa cuando un cristiano no ha leído la Biblia en 3 o 4 días? Se debilita espiritualmente contra los poderes del maligno. Entonces, si el cristiano no comprende que esto es ahora tu alimento espiritual y que no solo de pan vivirá el hombre, el cristiano comienza a alejarse de Dios. Y se aleja, y se aleja, y se aleja porque no tiene las fuerzas para poder seguirlo. Dice 1 de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella, ¿qué dice? Crezcáis para salvación. ¿Qué cosa es lo que nos hace crecer? Dice la leche espiritual no adulterada. Físicamente el otro día platiqué con un pediatra y me decía, fíjate Armando que cuando leí este versículo me detuve donde dice no adulterada. Y sabes una cosa, que yo como pediatra les recomiendo a las mamás que acaban de tener niños que le den leche de pecho a su criatura. Y le dije, ¿por qué? Pues ¿qué tiene que le den leche clavel o otras cosas? Y me dijo, fíjate que el primer día, los primeros 48 horas de la leche de una madre no es leche, es una sustancia especial que contiene defensas y anticuerpos para la protección del niño. Y cuando un niño crece 2-3 meses con la leche no adulterada, directa del pecho de la mamá, el niño tiene más defensas para resistir enfermedades. Maravillas de la naturaleza. El hombre no puede crear una leche mejor que la que creó Dios en el pecho de la madre. Y qué tremendo que la Biblia nos dice lo mismo espiritualmente. Hay cristianos que cuando se convierten en puros libros, y los libros, por más que sean buenos, tienen la cosecha del hombre. Dice la Biblia que cuando nazcas de nuevo, vengas a la Biblia no adulterada. La Biblia pura, aliméntate con ella, medita en ella, memorízala, estúdiala y vas a comenzar a regar, a alimentar tu vida espiritual y cuando te das cuenta ya tienes otros pensamientos, tienes una paz que sobrepasa el entendimiento, te levantas en la mañana y ya no te levantas con mi ecuanimio, mi valium, por favor, mi chocho, mi trago. Te levantas y sabes que cada amanecer las aves del cielo cantan para ti y te levantas con esa paz, con esa seguridad de que eres hijo y hija de Dios. De que todo está bajo control.
A lo mejor te levantas y ni trabajo tienes, a lo mejor ni desayuno tienen tus hijos, pero tú sabes que la Biblia dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y te levantas en medio de un huracán en tu casa, a lo mejor tus padres están agarrando la greña, y ahora te vas arrastrando a tu mamá por toda la sala de la casa, y tu hermano ya te quitó los calcetines, y todo en tu casa es un caos, pero tú tienes paz. ¿Por qué? Porque tu contacto con Dios te produce paz en tu alma. Tú no puedes tener esta paz si no estás en contacto con la palabra de Dios. Dice en 1 Corintios capítulo 3, del 1 al 2, hermanos, yo no les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda. La palabra vianda es carne, porque aún no eran capaces, ni lo son todavía. Aquí otra vez se nos muestra que los cristianos están divididos en dos, en los niños y en los maduros, igual que nosotros físicamente. ¿Cuál es la diferencia? 1 Corintios 3, del 1 al 2, para que lo apunten. ¿Cuál es la diferencia entre Isaías y Rambo muscularmente? ¿Cuál es la diferencia? ¿No tiene Isaías, el niño de 3 años, los mismos músculos que Rambo? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Tiene los mismos músculos, el mismo corazón, el mismo estómago, el mismo cuerpo, el mismo pelo. Los dos son seres humanos. ¿Cuál es la diferencia? En que uno está desarrollado y el otro no. Así en Cristo hay Isaítas y Rambitos. Y me temo que la iglesia está llena de niños que no han crecido, que tienen que seguir con la leche y con el gerbercito y con el jamoncito, porque nunca se alimentan por ellos mismos por la palabra de Dios. Hay cristianos que creen que la Biblia es venir nada más aquí el domingo de 11 a 2. Pero si ustedes en su casa ahorita de aquí al otro domingo todos los días no comienzan a desarrollar el hábito de leer la Biblia y de alimentarse, siempre serás niño en Cristo. ¿Y cómo se portan los niños y cómo se porta un adulto? La diferencia está en que los niños son chillones, de todo se quejan, gritones, chismosos, pelioneros como ellos mismos, ¿no es verdad? Y una persona madura ya, la hermanita grandecita ya, Isaías, pórtate bien, no le pedes a tu hermanito, comienzan a madurar. Y por eso hay tantos chillones, pelioneros y gritones en la iglesia. Porque la iglesia está llena de niños y no han querido crecer en el espíritu. En segundo lugar, necesitamos el estudio de la Biblia para vencer el pecado. Para vencer el pecado. Quiero que ustedes sepan lo que Cristo hizo en la cruz. Y lo apunten. Cristo hizo principalmente 2 cosas en la cruz. Esto es muy importante para ustedes. Yo recuerdo cuando no era cristiano, pues ahí estaba Cristo en la cruz colgado y pues sí murió, su mamá fue María, nació en Belén de Judea, resucitó a los 3 días, pero ¿qué hizo? O sea, ¿por qué tuvo que morir? Porque no entendía el proceso espiritual de la muerte de Cristo. En primer lugar, Cristo murió en la cruz para pagar tu cuenta y mi cuenta pendiente de pecado. Si Él no hubiera muerto, ninguno de nosotros tendría la menor oportunidad de tener la vida eterna. La vida eterna no se obtiene portándonos bien, ni haciendo buenas obras, ni yéndome rodilla de aquí al Ajusco o de aquí al Popocatépetl. ¿Por qué? Porque si así fuera, entonces Cristo no hubiera tenido que morir. Dios nos hubiera dicho, pórtense bien, hagan lo mejor que puedan. Pero la Biblia nos enseña que la salvación Dios nos la regala por causa de la muerte de Cristo. ¿Y por qué Dios mata a su Hijo? Para mostrarnos su amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Cuando yo volteo a la cruz, veo y recuerdo, Dios no pudo escribir en el cielo, los amo. ¿Cómo me podía demostrar Dios que me amaba? ¿No te has preguntado eso? Que se me apareciera un ángel en la noche y ¿te amo? ¿Cómo nos mostró Dios su amor? Dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo. Fíjate, Dios te ama tanto, mi querida hermana y hermano y amigo que nos visitas. Dios te ama tanto que la forma en que Él demostró ese amor fue muriendo por ti. ¿Cómo le muestras tú el amor a tu esposa? Pues, besito de vez en cuando, florecitas, una cenita por acá, un abriguito por acá, un carrito de vez en cuando, y con objetos le demostramos al ser querido, y el cumpleaños de alguien, ¿cómo le muestras que lo amas o que tienes interés por él? Le traes su regalito, le regala sus plumas, sus calcetines, etcétera, etcétera. Siempre los regalos son muestra de afecto, ¿no es verdad?
Ahora, ¿qué te parece si tú llegas enfrente de alguien y le dices, yo no vengo a darte ni un reloj Rolex, ni un coche, ni una casa, te vengo a demostrar, dándote mi vida, que te amo? En ese momento dirías, Dios mío, ¿me vas a dar tu vida para demostrarme que me amas? Y te dice la otra persona, sí, te doy mi vida. ¿Habría algo más grande que Él te pudiera dar? Pues Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La forma como Dios le dice a la humanidad, les amo, entiéndalo, me interesas. No quiero que te pierdas, no quiero que te condenes. Es extendiendo sus brazos y diciéndote en la cruz, aquí está mi vida por ti. En ese momento el ser humano comprende el amor de Dios, y cuando, me acuerdo que una vez Van Gogh en Europa, ahí en Holanda, el gran pintor holandés, en el Museo del Louvre en París existe un cuadro de Cristo de Van Gogh así, pero una cosa, de veras, está ensangrentado ese hombre en esa cruz. Creo que es la mejor reproducción de Cristo en la cruz que existe. Y cuando se acercó una persona amiga de Van Gogh, dice Van Gogh en su autobiografía que vio ese Cristo y le dijo, Señor, ¿eso hiciste tú por mí? Dios mío, no puedo creerlo. ¿Eso hiciste por mí? Ahora, ¿qué puedo yo hacer por ti? ¿Podrías tú hacer algún sacrificio para poder recompensar lo que Cristo hizo? No. Porque ¿qué sacrificio podríamos hacer cuando Dios hizo el más grande sacrificio, entregarnos a su Hijo? Entonces, Dios no quiere sacrificios nuestros. No podríamos hacer ninguna obra lo suficientemente buena para que Dios nos dijera, a ver, ya que te fuiste de rodillas, sí, de vuelta aquí al Popocatépetl, así te quiero ver con las rodillas ensangrentadas, ahora sí eres mi hijo. No hay nada que podamos hacer para agradar a Dios. Dios nos dice, no quiero sacrificio, no quiero obras, quiero que crean lo que yo hice por ustedes en la cruz. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Después de convertidos vienen las buenas obras, porque las buenas obras prueban de que hemos nacido de nuevo. La fe sin obras es muerta, ¿verdad? Pero no quieras por tus obras salvarte. No, la salvación es regalada, pero después de la salvación tienes que demostrar buenas obras para probar que tu vida ha cambiado. Entonces es importante que nosotros entendamos eso. Y la segunda cosa que Cristo hizo en la cruz no fue solamente pagar nuestra cuenta de pecado, sino que escuchen esto. Cuando tú recibes a Jesucristo, de ahí en adelante, y quiero que escuches muy bien lo que vas a escuchar. Cuando tú recibes, y cuando yo recibí a Jesucristo, recibimos el poder para dominar el pecado. Recibimos el poder para vencer el pecado. Vean lo que dice el libro de Romanos, capítulo 6. Antes de leer este pasaje, yo recuerdo cuando mi hermano Alejandro, que se convirtió primero que yo, hace algunos años porque todavía estamos jovenazos, no estábamos tan grandes cuando lo recibimos, ¿verdad? Yo recibí a Cristo cuando tenía yo 26 años de edad. ¿Qué hubiera dado por haber conocido a Cristo antes? Pero recuerdo que llegaba mi hermano Alejandro y me decía, hermano, tú necesitas a Cristo. Y cuando yo oí hablar Cristo Dios, lo primero que yo considero en mi mente es, híjole, si tengo que recibir a Cristo, tengo que dejar el pomo, las chavas, la disco, el alcohol, las orgías, el pecado, no. Y yo le decía a mi hermano, no me estás pidiendo que deje algo que me encanta y no puedo cambiarlo por él. ¿Y cuánta razón tenía yo? Porque la Biblia enseña que el hombre ama el pecado, se deleita en el pecado y le gusta el pecado. Entonces, ¿ustedes creen que Dios va a pedirnos algo que nosotros no podemos hacer? Qué bueno que Dios no nos dice en la Biblia, miren, por favor, dejen el pomo, las chavas, la disco y después vienen a mí. Ya limpiecitos vienen a mí. No. El Evangelio dice, vengan como están. Así como están de sucios, cochinos, mugrosos, borrachos, homosexuales, lesbianas, mujeriegos, parranderos y jugadores, así vengan. Pero cuando vengan ustedes a la cruz, dice Dios, es importante que en su corazón tengan este concepto. Cuando tú vienes a la cruz, por favor, dice Dios, reconoce, es lo único que te pido, reconoce que eres pecador. ¿Lo reconoces?
Porque si tú vienes a la cruz diciéndole al Señor, Señor, gracias porque no soy como los demás, ni borracho, ni paranoico, ni jugador, te conviertes en un fariseo. Entonces cuando venimos a Cristo, venimos y le decimos, Señor, vengo a ti porque no puedo cambiar por mí mismo. Vengo a ti porque me doy cuenta que mis pecados te ofenden todos los días. Y que yo no puedo dejar ni esto, ni aquello, ni aquello, ni aquello, si tú no me ayudas a dejar el pecado. Entonces, la segunda cosa que hizo Cristo fue darnos el poder para dejar el pecado. Y dice Romanos capítulo 6, versículo 6, en primer lugar. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, escuchen, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué cosa sucedió en la cruz? Dice la Biblia que cuando Cristo murió, yo morí con él. ¿A qué se refiere con que yo morí con él? El antiguo hermano, el antiguo hombre. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a poner en esta silla a un hombre que va a ser electrocutado. Yo soy el juez y aquí están los cargos contra Caro Quintero. Mire, señor Quintero, quiero decirle a usted que usted ha sido esto y esto y esto y esto. Aquí están los cargos contra usted y la ley dice que usted tiene que morir bajo la pena capital. Usted tiene que ser electrocutado. Entonces viene el verdugo y ejecuta a Carlos Quintero o a fulano de tal. En ese momento, ¿qué hago con su expediente? El expediente lo cierro, lo tiro y lo quemo porque el expediente ya no sirve. La sentencia se cumplió y el expediente ha sido totalmente pasado. ¿Qué pasaría si este hombre electrocutado resucitara? ¿Le podría la ley juzgar 2 veces? ¿Por qué? Porque él ya pagó por su muerte. Él ya pagó con su muerte por todos los cargos que existían en contra de él. Entonces, si ese hombre resucita, yo ya no tengo ningún cargo contra él. ¿Por qué? Porque ya se cumplió lo que la ley demandaba. La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Y todos nosotros estábamos bajo sentencia de Dios. Entonces, ¿cómo podíamos resucitar? Solamente muriendo con él. ¿Qué forma más preciosa y más sabia de Dios de resolver nuestros problemas? Si tú no mueres con Cristo, no puedes resucitar con Él. Es lógico. ¿Y cómo muero yo con Cristo? Identificándome con Él en la cruz. Entonces, cuando yo creo en Cristo, en ese momento, muero juntamente con Él y toda mi vida pasada, los cargos que Dios tenía contra mí, ya ahora Dios me ve resucitado y ahora Dios ya no tiene cargos, el juez ya no tiene cargos contra la persona. ¿Por qué? Porque su hijo ya pagó la condena, ya fue electrocutado en nuestro lugar. Y ahora Dios, dice la Biblia, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dice en Romanos capítulo 6 y los versículos siguientes, en el versículo del 12 al 14, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora bien, ya tengo a Cristo. Pregunta, ¿ya no tengo pecado? ¿No dice la Biblia que Cristo pagó por mis pecados? Entonces, ahora que soy cristiano, ¿ya no peco? Sí pecamos porque lo que se pagó en la cruz fue la culpa por nuestros pecados. Pero Dios dejó dentro de nosotros la naturaleza de pecado todavía. Pero ¿saben una cosa? Antes yo quería dejar la copa y no podía porque me ganaba. Antes quería dejar aquello y no podía porque me ganaba. Pero cuando vengo a Cristo, ya me dice Dios, mira, deja de tratar de dejar de fumar, deja de tratar de dejar de tomar, deja de tratar de querer dejar a las mujeres, aliméntate con mi palabra. Y en la medida en que tú metas estos pensamientos en tu espíritu, tendrás el poder de vencer el pecado. Qué frustrante es vivir la vida cristiana y no puedo, y caigo. Ya tengo 3 años en Cristo y sigo cayendo en aquello de lo cual ya debería de ser libre.
¿Qué le pasa, Señor? Me frustro. ¿Qué no veniste a ayudarme a mi vida? Sí, pero dice la Biblia en Romanos 6, no reine pues el pecado mortal, de modo que lo obedezcan. Escuchen, ahora el pecado que ha sido desbancado quiere usurpar la posición que antes tenía de rey en nuestra vida. Y ahora ya convertido, quiere volver a desbancar a Cristo y volver a gobernar mi vida. Y ahora dice Dios, no esperes que yo te quite las ganas para dejar de dejar esto. Tú tienes ahora el poder para dejar aquello que antes te dominaba. ¿Cómo? No obedeciendo tus impulsos pecaminosos. Hermanos en Cristo, quiero que recuerden durante toda su vida cristiana esta frase. No esperemos que Dios haga lo que nosotros debemos hacer por nosotros mismos. Ni esperemos lograr nosotros hacer lo que solo Dios puede hacer por nosotros. Se los voy a barajear en último lugar. Hay cosas que Dios hizo por nosotros, que fue morir en la cruz, dejarnos su palabra y darnos a su espíritu. Pero hay cosas que nos corresponden a nosotros hacer y que Dios no las va a hacer por nosotros. Señor, dame el poder para dejar esto. Qué tonto eres, ¿que no sabes que ya te le doy el poder a tener el Espíritu Santo? Ayúdame, Señor, quítame estos pensamientos tan cochinotes que tengo en la mente. Ya tienes tú el poder para comenzar a limpiar tu mente. Señor, soy muy débil que ya tienes el poder de mi Espíritu Santo para comenzar a fortalecer tu hombre interior. Si tú eres libre y no puedes romper las cadenas, es porque interiormente tu vida es débil en el Espíritu. Así alumbre estas palabras, hermanos y amigos que nos visitan, en su corazón durante toda su vida cristiana. Amen este libro, medítenlo, memorícense 1 o 2 versículos todos los días. Cuando un cristiano memoriza la Biblia, ¿qué cosa es lo que está haciendo al tener la Biblia en sus pensamientos? Está teniendo en su mente la palabra de Dios. Y Cristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y al tener los pensamientos y la Biblia en tu mente, estás teniendo la vida y el Espíritu de Dios. Solo la memorización de la Biblia, solo el injertar la Biblia en mi corazón, solo al leerla y al pasar día y noche meditando en este libro, puedo comenzar a darme cuenta que crezco espiritualmente, que ya mis objetivos no están en hacer dinero, ya no están en tener un nombre, ya no están en ser famoso, ya no están en ser popular, ya no están en querer salir en esta revista o tener reconocimiento de la gente, o ya no están en buscar el aplauso de la gente. Ahora mis pensamientos comienzan a voltearse y mi vida comienza a ser dirigida hacia el reino de Dios y no hacia la vanidad de la vida. Si tú todavía tienes tu mente, tus objetivos en este mundo, es porque tu mente no está renovada. Ustedes pueden descubrir cuánto han crecido en la medida en que ustedes amen la Biblia. Despidámonos en oración. Padre Santo, tu palabra es más dulce que la miel y que la miel que destila el panal. Grande recompensa hay en guardarla. Tu palabra es útil para corregirnos. Tu palabra es útil para mostrarnos cuando estamos mal. Nuestro corazón es tan engañoso que si no nos exponemos a tu palabra, si no vivimos en tu palabra, si al levantarnos en la mañana no la deseamos más que la propia comida física, es porque posiblemente ni siquiera te hemos conocido. Gracias porque fue por medio de tu palabra, por medio de lo cual nacimos de nuevo. Hemos sido renacidos de nuevo por la semilla de Dios que vive y permanece para siempre. Gracias, Señor, porque ahora tu palabra es nuestra vida, nuestro sustento, y en guardarla hay grande galardón. No hay nada torcido en ella, ni pervertido, sino que cuando no entendemos algo, el problema no es de la Biblia, el problema es nuestro intelecto. Debemos ser humildes, dóciles, mansos, en comenzar a caminar de la mano contigo, para que tú nos comiences a enseñar la Biblia a nuestro corazón. Padre, te damos gracias por ella en esta mañana, y te pedimos que podamos amarla con tal pasión y con tal fuego, que debemos contender ardientemente por la fe, y saber que es la Biblia nuestra lámpara y nuestra luz, en esta vida tan llena de tinieblas, de confusión e incertidumbre. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén.